a esta siguiente ponencia. Nuestro siguiente taller será impartido por el enfermero especialista en adulto en estado crítico, Eduardo Ramírez Romero, y el enfermero especialista en adulto crítico, Saúl Iván López, quienes nos traen el tema Manejo avanzado de la vía aérea y programación inicial de la VM, a lo cual les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Déjenme, voy a tomar el micrófono de acá. Ok, bien, una disculpa, ya saben que la ciudad es un caos, pero estamos aquí. El tema de hoy, lo que estamos contemplando hoy es el manejo de la vía aérea avanzada y como tal la ventilación mecánica. El objetivo es una parte teórica y posteriormente lo vamos a llevar a la práctica. Entonces vamos a hablar muy breve de la teoría para que realmente esto lo llevemos a la práctica, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Bien, en el abordaje de la vía aérea, para abordarlo es, digamos que multicausal, ¿no? Puede ser un paciente que tenga un traumatismo, el cual le esté afectando a su ventilación como tal, ¿sí? Entonces, el abordaje de la vía aérea es más que nada cuando el paciente no puede realizarlo de manera fisiológica. Entonces, ¿cuáles son las causas? Trauma, ¿no? Que le genere alteración neurológica y no pueda ventilar adecuadamente. Infecciones, desde una infección propia del parénquima pulmonar, ¿no? Neumonías, o como dice la gente, ¿no? Las pulmonías. Entonces, que predisponga a un síndrome de distrés respiratorio agudo y conlleve a falla respiratoria. De igual forma, para sedación, la anestesia, ¿no? Recordando que la sedación lo que hace es disminuir el sistema nervioso central y lo que va a pasar es que se va a deprimir el sistema respiratorio y nosotros tenemos que dar abordaje, ¿vale? Entonces, de forma general, para manejar una vía aérea avanzada será la causa que lleve al paciente que no pueda de manera fisiológica realizar la inspiración, la expiración, ¿vale? Ok. Bien, ¿qué dispositivos tenemos para el abordaje de la vía aérea? Tenemos básicamente dos tipos, invasivos y no invasivos, ¿vale? Entonces, los no invasivos, desde la mascarilla facial, ¿sí? Una mascarilla como tal, puntas nasales o cánulas nasales, me estoy tapando, tubo nasotraqueal y una cánula de Guedel, ¿no? O una nasofaringea y una cánula orofaringea como tal. Invasivos que, como el nombre lo menciona, ya se ingresa hacia el paciente, pues los más comunes es una cánula endotraqueal, una intubación endotraqueal, mascarilla laríngea, ¿sí? O un dispositivo supraglótico que se maneja o se conoce ya como manejo de la vía aérea avanzada. Ya en manejo de vía aérea de emergencia tenemos traqueostomía, ¿sí? Cricotiroidotomía, trabalenguas, ¿sí? Y el combitubo, ¿no? Que al final es un dispositivo supraglótico. ¿Qué vamos a llevar en este taller? Bueno, vamos a ocupar o van a realizar ustedes laringoscopía. Si nos otorgan el videolaringo, pues harán videolaringoscopía. Y sobre todo la técnica a realizar. De igual forma, la mascarilla laríngea, desde cómo lo vamos a seleccionar o cómo la vamos a seleccionar y cómo es la técnica de inserción. No es realmente complejo, la realidad es que requiere práctica, ¿sale? Entonces eso lo vamos a llevar como tal ya con los maniquís para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, tenemos que evaluar la vía aérea y hay múltiples escalas. ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa, ¿no? Como decimos. Hay pacientes que tienen vía aérea difícil, hay pacientes que son mucho más sencillos para un manejo avanzado de la vía aérea que otros. Entonces, debemos de evaluarla. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos de la vía aérea?
Obesidad en México, pues gran parte de la población tiene obesidad. Entonces, eso nos va a predisponer a que se complique un manejo de la vía aérea, ¿vale? Limitación en la apertura bucal como tal, que no permita hacer la laringoscopía o la videolaringoscopía de manera adecuada. Macroglosia, ¿sí? Es decir, que la lengua muy prominente. Recuerden que el paciente, si se encuentra inconsciente o con anestesia o sedación, puede ser, o más bien nos obstruye como tal el paso y no deja realizar el procedimiento de manera adecuada. Y micrognatia, que es como tal disminución, ¿no?, del mentón, que está reducido, y eso nos permite o no nos permite realizar la técnica de manera adecuada. Bien, escalas, les digo, son diversas. Tenemos muchas en las cuales nos podemos evaluar a nuestro paciente. ¿Cuáles son? Para que ustedes las conozcan. Pattil-Aldrete, ¿sí? Clasificación de Bellhaus-Dor, Malampati, que es la más utilizada, Cormack y Lehane, Lemon y Macocha. Entonces, ¿qué vamos a abordar? ¿O cuál es la más común? Vamos a abordar la de Malampati, que es la más utilizada y por cuestiones de tiempo es la que vamos a estar abordando y nos va a decir qué tan fácil o qué tan difícil es nuestra vía aérea. Entonces, Malampati modificada por Sampson y Young tiene 4 grados como tal. Cada uno, o conforme va aumentando, es la dificultad. ¿Sí se alcanza a ver allá? Sí, ¿verdad? Sí se ve. Entonces, ¿cómo vamos a tener al paciente? ¿No? El paciente sentado con extensión como tal de la cabeza completa. ¿Qué vamos a evaluar? Tenemos que evaluar en cada grado, o principalmente vamos a evaluar el paladar, cómo se observa la visibilidad del paladar blando, la úvula y como tal los pilares amigdalinos o las amígdalas. Entonces, todos quisiéramos que nuestro paciente fuera grado 1, ¿no? En el que no hay mayor problema, se observa, entonces déjenles quito la silla, en el que podemos ver como tal, vean, ¿no? Se ve el paladar, ¿sí?, la úvula y los pilares amigdalinos. Entonces, esta es la más sencilla. Todos quisiéramos que tuviéramos un paciente así, ¿no?, en el que se observa todas las estructuras, pero realmente no todos los pacientes están así. Entonces es el grado 1, el más sencillo. Si a ustedes les toca un paciente así, el éxito de que se lleve una vía aérea avanzada, en este caso pues con éxito, es bastante. El 2, que es visibilidad del paladar blando y la úvula. Aquí ya no se ven los pilares amigdalinos. Si observamos, solo se ve el paladar blando, ¿sí?, y la base de la úvula. Es decir, solo se ve esta parte y ya no vemos las amígdalas. Si lo vamos analizando, cada vez se ve menos. Aquí se ve bien la entrada, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Vean cómo aquí se va limitando y estamos en el 2. El grado 3, como tal, se ve el paladar blando, ¿sí?, y base de la úvula. Es decir, ya nada más se ve la base. Vean el espacio a comparación del primero, pues realmente es mínimo. Y el cuarto, observen, realmente ya no se ve como tal la entrada y solamente pues se ve el paladar blando, ¿sí? Realmente ya ni siquiera se ve adecuadamente. Entonces, este es el grado más difícil porque, bueno, pues en este caso no hay un buen acceso si lo vemos de esa forma. Entonces, es importante evaluar al paciente para determinar qué tan difícil lo voy a tener, ¿vale? Y vean, esto de hecho fue una alumna que tuvimos en un taller, y vean, ¿qué Malampati le darían ustedes? ¿Un cuarto? ¿De este lado dicen 3? Ok, pues si analizamos, paladar blando se alcanza pues a ver como tal, pero la úvula pues solamente la base. Entonces si seguimos eso,
¿Cuál tenemos? Sería pues, un 3, ¿no? Entonces, pues y es una persona joven. Eso es lo que nos podemos encontrar en el día a día. Tú pensarías una persona adulta, pero no, realmente una persona joven, chavo, bueno, chava. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Posteriormente tenemos como tal la secuencia rápida de intubación, o las 7 Ps. En el paciente, cuando se va a realizar como tal el procedimiento de vía aérea avanzada, se tiene que llevar una serie de pasos. Desde la preparación, ¿no? En este caso, de tener todo disponible, porque ¿qué sucede? En la vida real te confías, no tienes el material y llega el paciente crítico con falla respiratoria y no tienes el material. Entonces eso hace que pierdas tiempo y si el paciente está complicado, pues se va a complicar más. O si está desaturado, se va a desaturar más y tendrá más hipoxemia. Entonces esa parte es importante. Posteriormente, bueno, pues lo tenemos ya una vez que se preparó, pues lo vamos a posicionar, ¿no? A colocarlo para que lo podamos realizar el procedimiento. Todo esto lo vamos a llevar como tal en la práctica para que sea más dinámico. Punto importante aquí, la parte de la colocación, la preoxigenación que se hacen, en este caso en las 7 Ps, tenemos que pasar farmacología. Uno de los errores comunes que se tiene es cómo los voy a pasar, ¿sí? Es decir, cuál es el medicamento que debo aplicar, cuál va primero, si la analgesia, si la sedación o el relajante muscular. ¿Cuál debe de ir primero? Inicialmente, la analgesia, ¿sí? Entonces, colocamos la analgesia, posteriormente vamos a colocar la sedación y al último vamos a colocar la relajación para que ahora sí se realiza el procedimiento, ¿vale? Entonces, todo eso lo vamos a ver en el taller para que lo podamos hacer ahí, los cálculos y todo, ¿ok? Entonces, punto importante, vía aérea tenemos que valorar qué tan difícil es, ver cuál es la causa para que a partir de eso nosotros demos el manejo. Una vez que ya se tiene la vía aérea avanzada, se tiene que realizar como tal pues el mantenimiento. Si el paciente está con sedación o está inconsciente, no va a poder ventilar por sí solo, entonces va a requerir ventilación mecánica y es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Cómo vamos a manejar o cómo es la programación de la ventilación mecánica. Les van a mostrar los parámetros y lo vamos a llevar a la práctica con el ventilador y unos van a estar haciendo laringoscopía y otros programando y vamos a cambiar, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar así en pausa, es una breve introducción, realmente lo interesante va a ser en la práctica, ¿ok? Entonces, pues bueno, va a iniciar mi compañero Saúl. La otra. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar con esta parte, sobre todo porque ya se hizo el abordaje de la vía aérea, como le explicó el maestro Lalo, y ahora vamos a ver la parte de la programación inicial, que realmente la programación inicial no es como tan complicada. Sí vamos a tratar de evitar este tipo de cosas porque sí es como bien clásico que ocurra, ¿no? Sobre todo en los pasantes o personal de licenciatura que apenas está ingresando al servicio social, que siempre les ocurre este tipo de situaciones, pero la verdad es que no es como tan difícil, vamos a tratar de hacerlo como más amigable. Entonces vamos a hablar nada más de una parte fisiológica, ¿no? Nada más mencionando que la parte de la ventilación mecánica, pues finalmente es un movimiento de presión negativa, que eso es como muy clásico de forma normal. Pero cuando tú pasas a un paciente a ventilador mecánico, entonces ahí sí lo que voy a hacer es presión positiva. Básicamente lo que hacemos con el paciente es meterle aire a fuerza, porque como él no lo puede hacer, ya sea por la cuestión que sea, porque tiene
una alteración del estado de conciencia de Glasgow, a lo mejor tiene un traumatismo, a lo mejor tiene un SDRA, o sea, cualquiera de esas cuestiones, no interesa cuál sea, sino el problema es que él no puede meter aire, entonces tú tienes que meterle el aire a tu paciente, por eso es que ahí cambia, dejamos de lado la parte de la presión negativa y entonces lo mandamos a presión positiva. Ahora, finalmente vamos a decir que la parte de la inspiración sí es un movimiento pasivo, o sea, sí tiene que ver con esta cuestión de que sí haces un esfuerzo y la inspiración es un movimiento pasivo, o sea, básicamente lo que yo hago es como si estirara una liga y entonces solamente la suelto, ¿ok? O sea, yo ya no hago ningún esfuerzo para sacar el aire, el esfuerzo lo hago para meter el aire, pero ya después nada más lo suelto. Entonces, tomando en cuenta estos principios fisiológicos, sí entendemos la parte de la diferenciación, que bien decimos, entonces ventilación mecánica es una presión positiva todo el tiempo, por eso en su ventilador siempre es… ¿Por qué? Porque finalmente tenemos receptores a nivel de puente bulbo, que lo que hacen es que hacen una captación a la altura del callado de la aorta, de la parte cardíaca. Entonces, si tenemos demasiado CO2, lo que hace nuestro cuerpo es respirar más rápido para liberar el CO2 y viceversa, ¿no? Si tenemos poco, lo que hace es una retención para justamente hacer el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Ahora, la ventilación mecánica tiene algunos criterios tanto clínicos como fisiológicos. Dentro de los objetivos físicos decimos un intercambio de gases, o sea, la verdad lo único que hacemos con la ventilación mecánica es meter y sacar aire y hacer el intercambio como tal. Mantener el alveolo ahí distendido, como lo vemos en la imagen B, en el B, ese es un pulmón que sí está abierto, que tiene un alveolo bien distendido, y el A es un paciente que tiene un SHUD o que tiene un cortocircuito, es un paciente que seguramente tiene una telectasia. Mantener el volumen pulmonar y las capacidades residuales funcionales. Esto es la suma de todos estos elementos. Tenemos un volumen corriente, que sería el volumen que todo el tiempo estamos metiendo, y aparte hacemos una inspiración profunda, que ese es un volumen de una capacidad inspiratoria aumentada o una expiratoria aumentada. Tomando en cuenta esta suma de todos estos elementos es lo que conocemos como una capacidad pulmonar, entonces es lo que cuidamos también durante la ventilación mecánica. Esta escala también es para conseguir la parte de una disminución de la resistencia o del distrés respiratorio, en la cuestión de que esta escala se llama WOP Score, que finalmente lo que hace es un apartado de que va a analizar distintos puntos. Frecuencia respiratoria, entre más respire tu paciente, más necesidad va a tener de que lo metas a vía aérea avanzada. El aleteo nasal es bien clásico en los bebés, el uso de músculos accesorios y la respiración que sea más abdominal que torácica. Es un paciente que respira más con el abdomen que con el tórax, entonces esta discordancia te da un puntaje arriba de 4, es un paciente que consideras a vía aérea avanzada totalmente. Ahora, objetivos clínicos de la ventilación mecánica. ¿Cuáles vamos a buscar? Finalmente, revertir la hipoxemia, cualquiera de los tipos de hipoxemia que tengas. Tenemos aproximadamente 7 tipos de hipoxemia. Cualquiera de los que ustedes presenten es la idea, revertir este tipo de hipoxemia. La acidosis, pero la acidosis respiratoria, porque esa sí la voy a corregir con ventilación mecánica. La acidosis metabólica la corregimos a través de la parte renal, ¿ok? Prevenir atelectasias, sí, cualquiera de los tipos de atelectasia. Tenemos 3 tipos de atelectasias, cualquiera de las que presenten es uno de los beneficios de la ventilación mecánica. Voy a meter a mi paciente y lo voy a someter a este procedimiento para revertirla. Ahora, la parte de permitir la sedación, siempre lo mencionamos como un apartado muy como con sus bemoles. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga a mi paciente con ventilación mecánica no es sinónimo de sedación, sino es sinónimo de analgesia, ¿ok? O sea, el hecho de que tenga un tubo en la boca no quiere decir que lo tengo que sedar. Puedo tener un paciente con ventilación mecánica y sin sedar, no pasa nada, ¿ok? Nada más tenemos 3 criterios importantes de sedación, que sería hipertensión endocraniana, SDRA y estatus epiléptico. Fuera de eso, ningún paciente debería estar sedado, pero sí debería tener su dosis de analgesia, eso sí, ¿ok? El transporte y relación de oxígeno, esto sí, finalmente para un paciente que está consumiendo más de lo que tiene, es decir, como si tuvieras una tarjeta de crédito y gastas más de lo que puedes llegar a ganar, pues sí vas a tener que utilizar este tipo de terapéutica para beneficiar a tu paciente en la cuestión pulmonar. Hipertensión endocraniana, que era de los que les mencionaba, o sea, si tengo un paciente con hipertensión endocraniana, con edema cerebral, que me va a hacer una alteración del estado de coma de Glasgow, entonces es obligado que lo metas a vía aérea avanzada, un puntaje menor a 8, o un paciente que haces una valoración y a la siguiente o a la subsecuente que ustedes hacen, hace una disminución de 2 puntos en la escala de Glasgow, así tenga por encima de 8, tu paciente es abordado a vía aérea avanzada. Neumotórax, sí, no de primera línea, normalmente los neumotórax de atención no se intuban como de primera línea, se utiliza otro tipo de terapéutica, pero sí es como uno de los recursos que se puede llegar a utilizar.
Ahora, indicaciones de ventilación mecánica, porque decíamos, tenemos bien indicaciones, pero tenemos indicaciones respiratorias, ya sea una insuficiencia respiratoria tipo 1 o una insuficiencia respiratoria tipo 2, que es la hipercápnica y la hipoxémica, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en la cuestión respiratoria. En la cuestión protectora, bien mencionábamos el apartado de la acidosis respiratoria, que mi paciente haga periodos de apnea arriba de 20 segundos y que tengas una obstrucción de la vía aérea, pero de forma completa. Si es parcial, pues no lo metes a ventilación mecánica, o sea, retiras el objeto como tal. Y la inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Ahora, la parte neurológica, este es el criterio como más fuerte que van a encontrar. ¿Por qué? Porque siempre va como junto con pegado. Aquí lo que va a pasar es un paciente que hizo un traumatismo craneoencefálico, después hizo un deterioro neurológico porque tiene hipertensión endocraniana y eso te va a llevar a un puntaje de Glasgow menor a 8, entonces es un paciente que vas a meter a ventilación mecánica y aparte hay pacientes que tienen compromiso neuromuscular como patologías bien clásicas como Guillain-Barré o miastenia gravis. Ahora, los criterios gasométricos sí hay que tomar en cuenta que hay una regla de los 50, que es una mnemotecnia que pueden llegar a utilizar. Es un paciente que tiene un valor de PaO2 menor a 50, un paciente que tiene CO2 mayor a 50 y un paciente que desatura, pero le estás colocando un dispositivo que aporta más del 50% del FiO2, es decir, una mascarilla, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si tienes estos criterios, que es una regla como muy clásica de mnemotecnia, entonces es un paciente que también vas a tener que meter a vía aérea avanzada. Ahora, la ventilación mecánica ya de lleno como tal, al menos hasta el año 77 teníamos nada más 3 modalidades, ok, o sea, eran muy poquitas. Hasta el 2010, que me gusta, o sea, está un poco desfasado el año, pero me gusta mucho usar como esta presentación porque es muy gráfica. Teníamos 174 diferentes denominaciones y teníamos 34 marcas, pero a raíz de COVID pues salieron muchísimo más marcas, ¿no? Incluso algunas instituciones públicas como el Politécnico también generó su propio ventilador mecánico, entonces ahí se hubo un mayor auge de este tipo de instrumentos. Ahora hay que dejar en cuenta que si yo tengo a mi paciente controlado por presión, yo no controlo volumen, eso sí es algo que hay que dejar muy en claro, o si yo controlo volumen, yo no puedo controlar presión. Ninguna de las modalidades es superior a la otra, pero sí vamos a dejar en claro que lo que vamos a cuidar son las metas de protección pulmonar. Entonces, cualquiera de la modalidad que ustedes utilicen, ya sea controlado por presión o por volumen, no es diferencia como tal, no le pasa nada a su paciente, solamente hay que dejar en claro eso, que si yo controlo volumen, no controlo presión y viceversa. Ahora, las modalidades que realmente sí tienen evidencia sería el controlado por volumen o por presión o controlado mandatorio. Como en el bajo mundo siempre lo conocen como asisto control, ¿no? Pero no se llama asisto control, es controlado mandatorio, ¿vale? Y el espontáneo, que ese nada más es CPAP o presión continua de la vía aérea con presión soporte, es decir, con ese apoyo que yo le voy a dar a mi paciente para que alcance las respiraciones que yo estoy buscando en la cuestión de volumen corriente. El intermitente, la verdad es que no tiene ningún beneficio, que es conocido como SIMB. Lo que trató de hacer SIMB es controlar volumen y presión, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces por eso es que no tiene evidencia. Tiene más tiempo de estancia hospitalaria, tengo más compromiso para retirarlo de la ventilación y entonces mi paciente se me complica más. Ahora, la controlada es el ventilador inicia todo y el ventilador lo termina, o sea, él básicamente está haciendo todo el proceso. El espontáneo es el paciente lo puede iniciar y el ventilador puede que le ayude a terminar o puede que el paciente haga toda la función, pero son los únicos modos que sí están comprobados que hay diferencia en la mortalidad, que es controlado por presión, volumen y CPAP, presión, soporte, nada más. Los modos son estos de acá, los modos híbridos, APRB y PRBC, la verdad es que no han demostrado ninguna diferencia en la cuestión de estancia hospitalaria o mortalidad. Ahora, tenemos que traspolar estos modos ventilatorios a la parte fisiológica, que decimos, la parte de la presión de apertura, pues es la presión pico, es decir, la presión con la que yo puedo abrir o puedo iniciar la parte de la ventilación mecánica. La presión transaérea solamente es el delta de ¿qué? De la presión de la vía aérea y la presión alveolar. La presión alveolar solamente es un subrogado de ¿qué? De la presión meseta, eso es lo que yo voy a estar buscando, y la diferencia o el delta de la presión alveolar y la presión pulmonar, que lo vemos hasta abajo, es la presión transpulmonar, el que conocemos como driving pressure o presión de conducción. Entonces, básicamente estos referentes a nivel fisiológico los traspolamos al ventilador mecánico y ahorita vamos a ver cómo se hace. Dentro de los puntos que yo puedo programar en el ventilador mecánico, el primero de ellos es el volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que estoy metiendo todo el tiempo, ¿ok? El grupo de ARMA en el año 2000 fueron los que finalmente detonaron esta parte de la ventilación mecánica y nos dijeron 6 a 8 mililitros kilogramo de peso es lo ideal para tener un paciente con una buena sobrevida. La frecuencia respiratoria sí dependiente de CO2, no dependiente de oxígeno, ya vimos cómo funciona el apartado fisiológico. El tiempo inspiratorio y flujo inspiratorio es exactamente lo mismo. Lo único que cambia que es la modalidad que yo estoy controlando. Si tengo un paciente controlado por presión, lo tengo controlado por tiempo inspiratorio. Si tengo un paciente controlado por volumen, lo voy a conocer
conocer como flujo inspiratorio. Hacemos esta referencia porque luego mandas al estudiante que te diga cuál es el tiempo inspiratorio y no lo encuentra, pero no lo encuentra porque está controlado por volumen. Él lo que va a buscar es flujo, entonces va a depender de la modalidad que tú estés buscando. Y eso va a repercutir sobre cuál, sobre la relación IE, es decir, la relación inspiración-expiración. Fisiológicamente nada más tenemos un tiempo de inspiración, 2 tiempos de expiración, eso es lo normal, ¿ok? ¿Se puede modificar? Sí se puede hacer. Puedes hacer una modificación 2:1 en pacientes con SDRA o puede ser una modificación de 1:3, 1:4, alargando el tiempo expiratorio para que el paciente saque más CO2, que eso es en las patologías como EPOC o asma, que son patologías obstructivas. El FiO2 o el tiempo, la fracción inspirada de oxígeno, 21%. ¿Puedo tener un paciente con 21%? Sí se puede hacer. Eso no quiere decir que lo tengo que extubar. O sea, quiere decir que no tiene ningún problema pulmonar, pero no puede meter aire. Entonces, sí lo puedo tener al 21%, siempre y cuando mi paciente sature las metas que yo estoy buscando. Por ejemplo, todos los pacientes deberían de saturar 90% como mínimo. Un paciente con SDRA, 88% es lo ideal, lo mínimo que puede saturar. ¿Es malo tener un paciente con 100%? Pues sí, porque le estoy generando una lesión, ¿ok? O sea, lo que le puedo generar es que mi paciente haga telectasias, ¿ok? Entonces, a veces siempre les digo, pues es que nomás porque el monitor no da más de 100, ¿no? Porque si no estaría saturando al 200% sus pacientes. Entonces, traten de llevarlo a metas terapéuticas y irle bajando. Y el apartado del PIB, ese sí es bien clásico, que decimos 5 de agua y 5 de PIB y un vaso de agua, pues no se le niega a nadie, ¿no? O sea, si le damos PIB a todos los pacientes, podemos dejarlo sin PIB, sí se puede hacer. Hay ciertas condiciones específicas, como que, como pacientes con inestabilidad hemodinámica, un paciente con estado de choque, un choque cardiogénico, un choque hipovolémico, es un paciente que lo puedes dejar sin PIB, pero una vez que reviertes la causa, entonces ahora sí le aportas el PIB necesario, ¿ok? También le podemos dar demasiado PIB, como vemos en el ejemplo, hay un puntaje de 15, sí se puede hacer también, pero pues tenemos otras terapéuticas, pues mejor prona a tu paciente, ¿no? Porque bien que dicen que si te quiere te prona, entonces traten de pronar a sus pacientes antes de meterle demasiado PIB. Estos son los parámetros que vamos a buscar. FiO2, volumen corriente, disparo, trigger o gatillo es exactamente lo mismo, es la distensibilidad o la sensibilidad que tiene que dar el ventilador para iniciar las respiraciones. El PIB ya lo vimos, frecuencia respiratoria, presión inspiratoria o tiempo inspiratorio y flujo inspiratorio es exactamente lo mismo para buscar una relación 1-2. El espontáneo, que está más allá, ese está más difícil. La verdad es que tener un paciente en espontáneo es más complicado porque no le controlas nada. O sea, nos gusta tener como todo bajo control, entonces el problema es que yo no puedo controlar más que el FiO2, la presión soporte, el trigger y el CPAP. Entonces, ese paciente tienes que estar ahí bien pegado con él ahí a la cabecera del paciente porque es más complicado que se te deteriore. A veces lo que pasa es que el paciente nomás no se deja llevar con el ventilador y genera esto que dicen que está luchando y entonces te enojas con el paciente y le pasas un bolo de propofol y entonces así lo solucionas. Pero no es así porque la idea es que tú te adaptes al ventilador, no al revés, ¿ok? Ahora, esto entre muchos contextos en la vida siempre aplica también en ventilación mecánica, entre más metas mejor, y lo que vamos a buscar es evitar lesiones pulmonares, mejorar las metas de oxigenación, CO2 y metas de presión, que solamente vamos a hacer un contexto de qué, de pulmón de bebé, que este es un contexto del maestro Gattinoni, en el cual decimos es un paciente que tiene los pulmones dañados, por lo tanto es un pulmón más chiquito, ¿ok? Eso es bien clásico en SDRA, es un paciente que yo no lo puedo ventilar a 6 a 8 mililitros kilogramo de peso, lo voy a tener que mandar a 4 a 6 mililitros kilogramo de peso, que es esto que vemos acá. Es un pulmón chiquito, un pulmón de bebé, que es el contexto que les mencionaba. Ahora, todos estos son traumas, no los traumas que les dejan sus exparejas, estos sí son traumas reales, en los cuales vemos barotrauma, volutrauma, teletrauma, biotrauma, miotrauma, ergotrauma y flujotrauma. Normalmente todos tienen un contexto muy claro para que puedas identificarlo. Barotrauma es un aumento de presión, volutrauma es un aumento de volumen. La parte de teletrauma, pues finalmente es una telectasia que le estás generando. Biotrauma es un apartado de que le estoy dando demasiado oxígeno a mi paciente, es un medicamento, también es tóxico. Miotrauma es una lesión muscular, esto es muy asociado a que tu paciente esté sobresedado o que tengas demasiado PIB y entonces músculo que no se usa se atrofia. Ergotrauma, esta es una onda bien interesante porque tiene que ver algo con mechanical power o poder mecánico, que es una suma de distintos elementos como volumen corriente, presiones y la frecuencia respiratoria. Todos lo suman y como que los meten en una licuadora y entonces te da ergotrauma. Y flujotrauma, pues finalmente es el flujo que le estoy metiendo, la velocidad con la que yo le estoy metiendo el aire, ¿ok? Entonces, esto es bien clásico que ustedes lo van a encontrar. Y las metas de protección pulmonar son las que vemos de aquel lado. Eso es una gráfica de presión-tiempo, en el cual lo que vamos a buscar es que mi paciente no tenga presiones pico elevada, arriba de 35, que tenga una presión meseta menor a 24,
24, esto se hace a través de la maniobra de pausa inspiratoria. Y finalmente el delta o la diferencia de la presión meseta y la PIP, pues es una presión de distensión o una driving pressure, que en contextos muy importantes esa es la presión más importante que pueden llegar a encontrar, ¿ok? O sea, no digo que las demás no tengan importancia, pero esa es la que más pesa, la que tiene más reflejo en la mortalidad. Y vemos otra que se conoce como presión transaérea, que solamente es un delta de ¿qué? De presión pico versus presión meseta. Entonces, aquí lo que vamos a buscar no es tanto la cuestión del volumen corriente, porque yo le puedo meter 6 a 8 mililitros kilogramo de peso, pero si mi paciente tiene una alteración de la complianza pulmonar, va a estar fuera de metas. Aunque yo esté bien en volumen, mi paciente se va a pasar en este tipo de presiones, ¿ok? Ahora, ¿cómo logramos estas metas? Vamos a hacer un ejercicio como muy rápido, nada más para que les quede un tanto claro. Tenemos un paciente masculino de 1,70, pesa 90 kilos, 31.14 de índice de masa corporal. Esto lo tomamos como referencia para el PIB. Y área de superficie corporal de 2.0. Lo primero que vamos a hacer, siempre les digo cuando doy esta clase que lo traten de hacer en orden porque si no luego se pierden. Lo primero que hacemos es saber el volumen minuto, es decir, el volumen que le va a necesitar tu paciente durante un periodo de tiempo justo de 1 minuto. Es área de superficie corporal por 3.4 para las mujeres, 4 para los hombres. Él es un vato, entonces decimos 3.4, 2 por 4, que es el área de superficie corporal, y él al minuto, o sea, el requerimiento que él va a tener en todo un periodo de 1 minuto de 8 litros, ¿ok? Hay cuestiones en las que le podemos dar más volumen minuto, sí, a los pacientes en choque séptico. Esos pacientes van a ocupar volumen minuto más IVA, es decir, le vamos a aportar un 20% más porque es un paciente que consume, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que tenemos que estar viendo. Volumen minuto yo no lo puedo programar en el ventilador, tiene que ser un subrogado ¿de qué? De frecuencia respiratoria y volumen corriente. El segundo valor que vamos a buscar sería peso ideal o peso predicho. ¿Cuál voy a utilizar? Pacientes con SDRA nos vamos a peso predicho, pacientes sin SDRA nos vamos a peso ideal, ¿ok? No ventilamos a la cantidad de peso que tiene realmente porque los pulmones, o sea, un paciente entre más grande es o tiene mayor peso, el pulmón no crece, ¿ok? Por eso lo hacemos bajo talla. Entonces, este paciente tiene 66.47 kilos de peso ideal. Ahora, el tercer paso, ¿qué sería? Yo ya sé el peso ideal de mi paciente, eso solo voy a multiplicarlo por 6, 7, 8 mililitros kilogramo de peso, que es lo que nos enseñó el grupo de ARMA. Entonces, lo menos que yo le puedo dar a ese paciente de aire serían 398 mililitros, es lo menos que yo le puedo dar, lo máximo serían 532 en el caso de peso ideal, nos vamos a ese DRA, lo menos serían 264. Entonces, hay que darle el aire que requiere tu paciente, porque luego es una desincronía bien clásica, pero es porque tú no le estás dando lo que ocupa. Y la frecuencia respiratoria va a ser basada en una forma muy general programada. Decimos, la fórmula es volumen minuto entre volumen corriente, uno es en litros y otro es en mililitros. Hay que hacer la conversión. La conversión es muy sencilla, decimos, son 8 litros de volumen corriente entre 0.398 mililitros. Ya al ponerle el punto adelante, ya con eso hago la conversión a litros, ¿ok? Entonces, de inicio yo le puedo programar 20 respiraciones o hasta 15 respiraciones, pero ¿en qué me voy a basar después? En este ajuste de volumen corriente en el análisis del CO2, ¿ok? Es un paciente que lo que yo voy a buscar es modificarle la frecuencia respiratoria. Decimos, es como cuando ustedes salen a correr y entonces están bien mareados porque nunca hacen nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que hace tu cuerpo? Pues empiezas a respirar muy rápido, ¿no? Que es la primera corrección que hacemos. La segunda corrección es empiezas a tratar de meter más aire, es corrección con volumen corriente. Y la tercera es que empiezas a boquear, eso es cuando empiezas a hacer una relación IE más prolongada. Entonces decimos, muévele la frecuencia respiratoria, ahí está la fórmula, es frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual entre el CO2 esperado. Es decir, si yo tengo 20 respiraciones, lo multiplico por el CO2 actual, que a lo mejor pudiera ser 60, entre el CO2 al que yo voy a buscar a mi paciente. Es decir, en vez de 60 lo voy a mandar a 40, que es un objetivo muy fisiológico. Y entonces así es la corrección. Realmente la frecuencia respiratoria no se mueve nada más porque sí tienes que hacer tu cálculo como tal. Después modificamos la frecuencia respiratoria y volumen corriente. Ahora, el PIB, que es de los últimos pasos que vamos a buscar, y la relación IE, depende de eso. Si mi paciente tiene mucho índice de masa corporal, entonces tiene más peso sobre la caja torácica, por lo tanto, dale un PIB arriba de 5, o sea, empieza con 8 en ese paciente. Si tiene SDRA, también empieza con 8, ¿ok? O sea, esa es una recomendación muy fuerte. Y la parte de la relación IE, lo que vamos a buscar con ellos es que tenga una relación fisiológica de 1-2, es decir, un tiempo de inspiración, 2 tiempos de expiración. ¿Se puede modificar? Sí, que era lo que decíamos. Le puedo dar 2 tiempos de inspiración, es decir, que meta más aire y que lo saque en menor cantidad.
porque lo que yo voy a buscar es reclutar, que jale más oxígeno, ¿ok? Se puede hacer en SDRA. Y 1.3, 1.4 para un paciente con asma o EPOC que normalmente retienen CO2. Déjalo que saque aire, o sea, no lo prives de qué tanto tiempo tiene que respirar, porque lo que va a pasar con él es que va a retener aire, y entonces va a ser atrapamiento aéreo y va a ser autopib en este paciente, ¿ok? Esto es lo que pueden llegar a encontrar como en unas gráficas muy generales. Un paciente que tiene fuga, que lo vemos de aquel lado, es un paciente que tiene seguramente desinflado su neumotaponamiento, hay que medirlo. También podemos encontrar en la gráfica de flujo. Lo que vamos a buscar es presión, la parte inspiratoria está arriba, la parte expiratoria está abajo, y lo que pueden encontrar patológico sería lo de aquel lado, que sería el atrapamiento aéreo. Ahí lo que tienes que hacer es modificar la frecuencia respiratoria o déjalo que saque aire, alarga los tiempos. O broncoespasmo, que lo vemos ahí, es una modificación de las curvas que suben. Y los bucles también son importantes, sobre todo, ¿cuál sería el bucle más importante? El D. Cuando ustedes vean ese tipo de gráfica, ese tipo de que parece un pingüinito, tu paciente tiene sobredistensión, vas a tener que bajar el volumen corriente porque te estás pasando en las presiones. Aunque lo tengas calculado, te estás pasando totalmente, ¿ok? Entonces vamos a buscar evitar esa parte de la sobredistensión en ellos, ¿ok? Y pues eso sería todo como de la parte de programación inicial. A veces es como un tanto complicado porque sí es como mucha información, pero ahorita vamos a ver con el taller cómo quedaría, ¿vale? Muchas gracias.